Bueno, consciente del tiempo, vamos a dar inicio a este webinar donde estará exponiendo Fernando Galante, CEO de Ohana y de Chimpay. Nos encontramos frente a unas elecciones provinciales y legislativas de medio término, así que hoy estará exponiendo cómo posicionarse, ¿sí? De cara a las elecciones para los tres tipos de perfiles que en general tenemos dentro de nuestros clientes, y debatir, ¿sí? Debatir también con ustedes sobre, sobre los miedos que muchas veces surgen antes de este tipo de eventos, y ese es el peor enemigo muchas veces. Así que bueno, sin más, te doy la palabra, Fer. Arranquemos y los invito a que usen el panel de preguntas y respuestas. Pueden hacer preguntas anónimas, o con su nombre, y las iremos respondiendo al final o durante la presentación. Ya iremos viendo. Fer. Bueno, Rodri, buen día, muchas gracias. Gracias a todos los que se han conectado. Como bien decía Rodri, un poco la idea hoy, con todo el agua que ha pasado bajo el puente y todo lo que ha estado pasando en los últimos días, que como todos saben ha sido mucho. Hoy estamos en una situación bastante particular, con unas tasas de interés reales. Cuando hablamos de tasas de interés reales, estamos hablando de tasa nominal menos inflación extremadamente elevadas, digamos, estamos en niveles promedio de tasa de interés que oscila entre el 50 y el 60% anual, en algunos casos algunos bancos pagando por colocaciones a plazo mayoristas hasta cerca del 70% de tasa nominal anual, con una inflación proyectada en la zona del 25% aproximadamente, entre 20 y 25%, con lo cual estamos hablando de tasas reales en niveles del 40%, algo pocas veces visto, o que responde claramente a una situación muy particular. Y un gobierno que, como bien lo dejó en claro desde el principio, tiene un objetivo muy puntual, que es defender a capa y espada dos de sus principales logros, que son lo que se ha logrado en materia inflacionaria y lo que se ha logrado en materia de tranquilidad cambiaria, que sabemos que en Argentina, como una economía bimonetaria que es y que lo vivimos a flor de piel en estos procesos electorales, es fundamental. Con eso el gobierno primero subió las tasas de interés para ir secando la plaza, para intentar evitar un proceso de dolarización y de que sobraran pesos. Después, con política de encaje, con ir abriendo y cerrando ventanilla de liquidez para los bancos. Y en estos últimos 2 días, ya directamente el Tesoro interviniendo en el mercado cambiario en una dinámica que no es muy distinta a lo que hemos visto en otros procesos electorales. Digamos, la gente en Argentina se dolariza para vivir las elecciones. Siempre ha sido así, esta vez no es la excepción. Hay mayor dolarización esta vez que en otras elecciones, sí, pero no por el carácter de estas elecciones, sino que hay mayor dolarización porque no hay cepo. Digamos, este gobierno en abril tomó la decisión, después podemos discutir con el diario del lunes si es acertada o desacertada, pero tomó la decisión de desarmar el cepo para las personas humanas, desarmar el cepo para los individuos, y bueno, por eso la dolarización yendo al tipo de cambio oficial es muy sencilla, y lo que cambió sí en las últimas semanas es que hasta hace poco había oferta y demanda privada de dólares, porque esos dólares que demandaba el sector privado eran ofertados por el sector privado. Estábamos con un ritmo de colocación de deuda en dólares de las empresas muy alto, que ayudaba también a darle un poco de liquidez al mercado, pero eso cambió esta semana, donde desapareció un poco la oferta y la demanda obviamente se sostiene. Y es ahí donde el Tesoro sale a hacer como esta rueda de auxilio e intentar seguir brindando liquidez, con lo cual queda claro que uno de los objetivos del gobierno es que el tipo de cambio no vaya a visitar el techo del canal. ¿Tiene poder de fuego el gobierno para defender el techo del canal? Recontra, le sobra. Está en una economía con muy pocos pesos, súper ahorcada en ese sentido, y un gobierno que tiene un poder de fuego muy elevado, pero obviamente ahí ya entras en un problema de crisis de confianza, donde te están probando, donde ya no te creen, donde entonces es muy poco deseable para el gobierno llegar a esa situación. ¿La puede defender? Sí, no quiere llegar. Y por eso es que hace un escalón previo con el Tesoro saliendo a intervenir por anticipado.
No voy a dedicar muchos más minutos que esta introducción que acabo de hacer a este tema porque no es la idea. Creo que todos ya los que siguen nuestros podcasts, los que siguen nuestros informes semanales, los que nos siguen en los distintos canales y que aparte siguen las noticias, ya están un poco cansados de esto, sino que lo que sí nosotros queremos hablar es de qué es lo que esperamos en materia de inversiones y qué es lo que se puede venir en ese sentido, pero obviamente tenemos que hacer una pausa para hablar de las elecciones porque es lo que está en juego. Como siempre dicen los viejos analistas de mercados emergentes, en los países emergentes uno tiene que hacer un 80% de análisis político y un 20% de análisis macro y microeconómico. Bueno, en Argentina queda en manifiesto con la polarización, con los blancos y negros, con estas cosas tan extremas que estamos viviendo en la Argentina, queda claro que el análisis no es 80-20 en la Argentina, termina siendo 90-95% política y 105% macro. Porque la realidad es que cuando vemos la macro nos encontramos con una macro tremendamente mejor que la macro que teníamos hace un año atrás, con el mercado en otra situación hace un año atrás, contra ahora, con otro optimismo, etcétera. Y hoy estamos con mejores niveles de precio, acuerdo con el fondo, se levantó el cepo, como decíamos antes, se saneó en gran medida. O se ha hecho un proceso muy interesante de saneamiento del Banco Central, tenemos superávit fiscal, la macro es radicalmente mejor, es muy notoria la mejora y es indiscutible porque está en los números la mejora. Ahora, el contexto político sigue siendo tan endeble como hace un tiempo atrás. ¿Por qué unas elecciones legislativas terminan siendo tan importantes, que es la discusión que muchos dan hoy? Bueno, queda de manifiesto y hoy lo vamos a ver de nuevo y lo venimos viendo desde las últimas semanas. El talón de Aquiles de este gobierno es el Congreso. O sea, el Congreso es por donde le pegaron las piñas que más le dolieron y es por donde le están golpeando fuerte. Le intentaron entrar por distintos lugares, el gobierno se supo defender bien, pero en este último tiempo el Congreso es donde le están poniendo en riesgo su principal superpoder, como decimos nosotros, que es el superávit fiscal. Entonces, son una elección importante, pero súper importante. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Ahí es donde le están pegando las piñas más, que más le duelen y es donde está su punto débil y ni siquiera estoy poniendo arriba de la mesa algo que muchos analistas ponen arriba de la mesa, que me parece que no sé si hoy está eso, pero no se puede descartar, que es la posibilidad de un juicio político. Yo no la veo, no es un escenario al que le asigno probabilidad, pero sí vemos que le pegan mucho por el lado fiscal al gobierno desde el Congreso. Entonces, es importante esta elección, es importante, es una forma que va a tener el gobierno de empezar a ganar músculo para lo que se podría venir hacia adelante, aparte que es que el mercado, si todo sale bien, si el mercado se tranquiliza y todo y el gobierno vuelve a encarrilar su programa económico, obviamente en poco tiempo van a aparecer las demandas de las reformas de segundo grado, reforma laboral, reforma tributaria y la más dura de todas las batallas, que es la reforma previsional. Todo eso se va a dar en el Congreso. Entonces, pucha, sí es importante las elecciones legislativas que tenemos por delante. Ahora, como yo siempre hablamos en materia de inversiones, las expectativas son todo. Primer punto en que nos tenemos que poner todos de acuerdo es qué quiere el mercado. Al mercado le gusta este gobierno, le gusta su programa pro mercado, le gusta que haya superávit fiscal, le gusta que haya saneamiento del Banco Central, le gusta este gobierno. Y el mercado le tiene pánico a lo que hay en la vereda de enfrente, no le gusta el kirchnerismo, no le gusta el expansionismo fiscal, no le gusta que estén hablando de si la deuda hay que reconocerlo o no, no le gusta que estén hablando de default, es básico, digo, en esto creo que no tenemos mucho para discutir. Lo que le gusta y lo que no le gusta a esa entidad que se llama el mercado, ¿no? Entonces, lo otro que siempre hemos hablado desde acá es que qué es lo que mueve los precios en un mercado, lo que no se espera, ¿sí? Si el mercado espera que pase algo, ya está incorporado en los precios. Y eso siempre es así. Y hoy lo que vemos es que con los errores forzados o no forzados del gobierno, el mercado pasó de esperar que la Libertad Avanza pudiera ganar estas elecciones, incluso en la provincia de Buenos Aires, pasó a un escenario donde lo que estamos viendo es que lo que está incorporado en precios es que la Libertad Avanza va a perder estas elecciones por alrededor de 5 puntos porcentuales. Eso está incorporado en precio, eso es lo que venimos viendo, ya lo vamos a mirar por ahí mejor en los slides para el que no sigue los mercados, donde miramos un poco los precios, pero eso es lo que está pasando, por eso sube el riesgo país, la contracara bajan los bonos,
está desordenado todo el mercado de renta fija en peso y por eso las acciones han bajado alrededor, depende del activo que tomes, pero alrededor de 40% en dólares en lo que va desde los máximos, en lo que va del año, desde los máximos de enero de este año. Entonces, ese contexto que tenemos ya está incorporado en precio esa situación. ¿Qué es lo que puede mover los precios? Todo lo que no sea eso. Entonces, ¿qué es lo que puede mover los precios? Uno es una sorpresa posible. ¿Qué quiere decir una sorpresa posible? Algo que puede pasar. ¿Por qué? Porque si vamos a las encuestas, con lo poco confiable que son las encuestas, justo esta mañana conversaba con Julio sobre eso, el nivel de dispersión que hay en encuestas, yo les puedo mostrar una encuesta que dice que gana la Libertad Avanza, una encuesta que dice que pierde por goleada y muchas que empata y hay de todo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que aparte las encuestas tienen un error estadístico de más o menos 5 puntos, es decir, que puede pasar cualquier cosa. Y hay una sorpresa posible que es que la Libertad Avanza pierda por menos de 5 puntos o empate. Dado las expectativas incorporadas en los precios hoy en el mercado, eso sería un escenario moderadamente positivo, ¿sí? Es decir, al mercado le traería algo de tranquilidad, el peor escenario que ya está priceado se relajaría, probablemente disminuiría la dolarización de portfolio, le generaría algo de tranquilidad al gobierno y le permitiría tener un puente de tranquilidad hasta las elecciones que realmente importan, porque a lo que el gobierno le importa es cómo se va a constituir la legislatura nacional, no la de la provincia de Buenos Aires. Esto es un test match, básicamente, esto es una prueba, esto es una gran encuesta obviamente, como todos saben, la provincia que tiene casi el 40% del electorado nacional. Entonces, si eso ocurre, le permite tender puentes de tranquilidad hasta el 26 de octubre, probablemente con el mercado mejorando, las acciones subiendo, etcétera. Y hay dos escenarios de cola que son los escenarios extremos. Uno súper positivo para el mercado, que es que la libertad avanza directamente, gana las elecciones, y lo cual obviamente probablemente todo se va a anticipar, las elecciones del 26 de octubre se van a descomprimir tremendamente, el gobierno va a entrar en un círculo virtuoso, probablemente hasta las tasas empiecen a bajar antes de tiempo, la dolarización de portfolios se dé vuelta, empieza a haber algo de oferta, inclusive de dólares que ha estado retraída por colocaciones, y el gobierno empiece ya a pensar en la agenda post 26 de octubre por anticipado. El otro escenario de cola es que el kirchnerismo te gane por más, es decir, que te gane por más de 10, por 10 puntos porcentuales o el número que le quieran poner, y ahí vamos a un escenario de estrés financiero, de un mercado que se va a asustar, de un mercado que se va a seguir dolarizando fuerte, de un mercado donde quizás si no hay tantos pesos, uno dirá hasta dónde puede seguir dolarizándose, pero sí puede empezar a haber salida de depósitos en dólares de los bancos, con lo cual eso te termina impactando en las reservas brutas. Entonces, vamos a un escenario más complejo. ¿Tiene la herramienta el gobierno para mantener esta dinámica hasta el 26 de octubre? Sí, pero mientras más tiempo se mantiene esta dinámica, peor es para la macro en general y para las expectativas, con lo cual sería un escenario claramente de estrés financiero y tendríamos que ir a ver qué pasa con la película del 26 de octubre con un escenario abierto. Obviamente, el domingo a la tarde, el domingo a la nochecita, cuando empecemos a mirar los noticieros, vamos a tener que tener mucho cuidado con la lectura, ya lo hemos visto muchas veces, no hace falta que se los cuente. Cada vez que empiezan a aparecer las primeras placas, hay que empezar a mirar los detalles y empezar a escarbar un poquito acá. ¿Y qué es lo que está mirando realmente el mercado? ¿Y por qué le cuesta tanto leer estas elecciones, incluso desde las encuestas? Como viene pasando históricamente, las encuestas tienen un problema cuantitativo y cualitativo ya desde hace tiempo porque le está costando que la gente le responda. Bueno, todas estas cosas que no voy a andar mucho, ya sabemos lo depreciada que están las encuestas últimamente. Pero sí hay algo que es muy difícil de leer, que es la participación del electorado, digamos. Pónganle el nombre que quieran, el movimiento del aparato desde el lado del peronismo, el hecho de que el gobierno logre convencer al interior de la provincia de Buenos Aires a que vaya a votar, que es donde tendría mayor soporte, contra el conurbano, etcétera, etcétera. Y ahí la dispersión es muy amplia. Si nosotros vemos el peronismo en las presidenciales del 2019, saca alrededor de 5 millones de votos. En las presidenciales, esto es provincia de Buenos Aires, obviamente. Presidencial del 2023, 4,2 millones. Ya empieza a desgranarse un poquito. Y en las PASO del 2021 y 2023, que son elecciones que típicamente tienen menor participación electoral, 2,9 millones de votos, ¿sí? Estas elecciones son elecciones que a priori se creía que la participación iba a ser baja. Y esto lo pongo en un condicional porque no sabemos qué va a pasar ahora, porque son elecciones que han ido ganando en temperatura.
Milei en las PASO del 2023 consigue 2,2 millones de votos por su cuenta, el solito, ¿sí? Entonces, previo a los audios y previo a todo este escándalo, lo que el mercado decía es, la libertad avanza más los votos del PRO en la provincia de Buenos Aires, que no eran tantos tampoco en las últimas elecciones, pero te permitía pensar en que podía llegar a los 4 millones de votos. Entonces, 4 millones para la libertad avanza más PRO contra 2,9 millones del peronismo en pasos anteriores, era donde surgían esos escenarios. Che, la verdad, la pueden ganar estas elecciones. ¿Qué pasa? Toda esa expectativa se empezó a perder, se empezó a desinflar. Después tendremos que ver si en los números esto se da o no, porque es muy difícil captar estas emociones y esta cuestión social. Y entonces ahora vas más hacia un escenario donde el mercado dice, si Milei retiene el 80% de los votos y suma el 75% de los votos que tuvo Patricia Bullrich y no saca nada de los votos que obtuvo Larreta en las PASO, tendría que estar en la zona de los 3 millones de votos aproximadamente. Y de ahí surgen estos escenarios, es decir, prácticamente un empate técnico que lo va a definir la participación o no participación del electorado peronista o no. En este 2,9 millones peronismo, 3 millones la Libertad Avanza más Bullrich. Y acá es donde está la película de incertidumbre absoluta que estamos viviendo. Ahora, al final del día, este es un libro que a mí me encantaba cuando era chico. No miren la portada de quién mató al presidente, eso no tiene nada que ver con este caso particular, pero todos los que son más viejos se acordarán de estos libros tan famosos que son los Elige tu propia aventura. Y al final, gente, lamento decirle que esto es un Elige tu propia aventura. Tengo que determinar qué perfil de inversor tengo, qué estómago tengo y qué ganas tengo de ir a jugar este partido el domingo para definir mi cartera. Oportunidades, activos, hay para todos. Lo que yo me tengo que preocupar es por definir quién soy en este mundo. Vamos a arrancar, como siempre, con un gran porcentaje de la población que son los perfiles conservadores y los que tienen miedo, los que ya se han quemado muchas veces con la Argentina, los que no les gustan estos procesos, los que los sufren, los que la volatilidad los estresa y que quieren estar tranquilos. Obviamente ese perfil de inversor va a jugar las elecciones dolarizado, no tiene ganas de jugársela contra peso, es un perfil súper, súper conservador. Sigue habiendo para ese inversor, y nos venimos repitiendo hasta el cansancio, el que nos viene escuchando en los últimos tiempos, nos ha visto hablar mucho de estos instrumentos y la verdad que nos ha ido muy bien con estos instrumentos, que son los nobles bopreales. Los bopreales que son estos bonitos que se emitieron para pagarle a los importadores, no quiero volver a explicar demasiado sobre esto, pero a nosotros nos gustan mucho, que son unos bopreales que son los de la serie uno, que son, ¿por qué nos gustan eso? Porque son los que tienen una característica que no la tiene ningún otro bono en la Argentina. Se pueden usar para pagar impuestos, por ley. Y ustedes dirán, ¿qué me importa si yo no quiero usar el bono para pagar impuestos? No importa, eso te garantiza que va a haber un valor mínimo asegurado para ese bono. ¿Por qué? Porque en un escenario catastrófico, en un escenario de Armagedón, en un escenario de destrucción de los mercados financieros, donde la deuda colapsa, donde los precios se van hacia abajo, donde inclusive empiezan a pricear default, estos bonos no van a bajar mucho. ¿Por qué? Porque van a encontrar demanda en cierto precio. ¿Por qué? Porque va a haber un grupo de grandes pagadores de impuestos que van a decir, che, yo a descuento esto te lo compro. Entonces, tengo una garantía a la baja en estos bonos y por eso nos gustan tanto. ¿Y por qué también nos gustan? Por los rendimientos que están ofreciendo. Es decir, uno puede ser conservador, pero no por ser conservador tampoco tiene que dejar de mirar oportunidades. Y acá hay una oportunidad. El Bopreal, que tiene opcionalidad de uso a partir del 30 de abril del año próximo, está con una TIR de casi 10%. El Bopreal, que tiene una opcionalidad de uso en el 2027, está con una TIR del 9%. Y el que vence en octubre del año que viene, del 2027, perdón, está un poquito más del 9% también de TIR, de tasa interna de retorno. Y son todos bonos, que son emisiones chiquitas, emitidas por el Banco Central, que está saneado, que tiene dólares para hacerse cargo, porque de nuevo es una emisión chiquitita, y que aparte todos vencen dentro del mandato de este gobierno, es decir, no depende del cambio político. Distinto es al Bopreal, que ya es 2028, ¿sí? Que ya excede ese vencimiento y por eso verán que ahí lo pusimos como un caso para analizar, tiene una TIR de arriba del 13% anual en dólares. Entonces, es un bono con más riesgo. Eh, Eso puede ser una buena herramienta y la otra son los viejos y queridos bonos corporativos en dólares, donde nosotros hacemos un análisis a través de, ya sea del fondo que tenemos en nuestra
asociación con la gente de consultorio, que es el Multimercado 3, como también en las carteras que armamos nosotros directo para los clientes, hacemos un scoring crediticio de los emisores, buscamos que sean emisores buenos, buscamos que sean emisores sólidos, que estén bien financieramente y que tengan estos productos en dólares cotizando. Hoy esos productos están con una TNA en el orden del 7,5 anual. Es una muy buena tasa cuando uno lo lleva a estándares internacionales y es un buen lugar para estar para el que quiere salirse del riesgo jurídico puro soberano. Obviamente, hay una tercera vía acá que también se abre y está disponible para los inversores, que es directamente irse a activos extranjeros. ¿Por qué no lo hemos puesto acá? Porque acá estamos buscando también oportunidades, cosas que rinden por arriba del promedio, incluso para un inversor conservador. Es decir, ¿puedo irme? Ayer me preguntaban, ¿puedo irme a CDRs? ¿Estoy protegido? ¿Estoy dolarizado? Por supuesto, son acciones del exterior, cotizan en peso, en Argentina, tienen beneficio impositivo, pero el subyacente, el activo que está atrás, sigue siendo un activo norteamericano en dólares, sin riesgo jurídico a Argentina, que no le importa nada lo que pasa en Argentina a Apple, a Google, a Microsoft, a todos esos papeles. Nosotros, como saben, hace un tiempo lanzamos un fondo internacional que nos está yendo muy bien en acciones, que también está disponible para los clientes, pueden consultarle al equipo comercial. Está disponible, también podemos abrir cuenta afuera, podemos sacarse. Hay herramientas, no las ponemos acá, obviamente, pues no es la idea ahondar en eso, sino mostrar activos que estén rindiendo por arriba del promedio y que te permitan jugar el trade electoral un poco más tranquilo. Ahora, hay otro perfil dentro del mundo de los conservadores, que es lo que yo digo, como diría de nuevo el que mostraba recién en el slide de recién, el amigo Scioli, está un perfil conservador para los que tienen fe y esperanza, los que creen que quieren estar tranquilos, no quieren jugársela a pleno, pero tienen expectativas de que el escenario no sea tan negativo en las elecciones, que pueda haber un empate, que pueda haber una situación que termine siendo constructiva para el gobierno, que no sea el fin del mundo, que no sea un paso del 2019, cuando directamente fue el final del gobierno de Macri y la llegada de Alberto Fernández y la vuelta del kirchnerismo. Entonces, en ese sentido, aparece un activo que a nosotros nos gusta mucho, que vemos una oportunidad muy interesante, que son los viejos y queridos bonos SER. ¿Qué son los bonos SER para los que no saben? Son los que corrigen por un índice que se llama el SER, que básicamente es inflación. Y ahí ustedes dirán, pero ¿por qué me estás recomendando un activo que ajusta por inflación? ¿Estás esperando que la inflación se dispare? ¿Estás esperando que los índices inflacionarios vuelen? No, no estamos esperando eso, pero estamos buscando oportunidades. Y lo que estamos viendo es que la curva SER hoy está rindiendo inflación en el tramo medio de la curva, es decir, en vencimientos en la zona de 2026 aproximadamente. Hoy esa zona está rindiendo a entre un 27% y un 23-24% de tasa extraordinaria, de tasa real. Es decir, esto es una tasa sobre la inflación. Es una muy buena tasa para cerrarla a futuro. Piensen algo, un bono hard dólar, ¿sí? Con vencimiento en el 2030, un famoso Bonar 2030, Global 2030, por ejemplo, cotiza en niveles de aproximadamente 13% de TIR. Es decir, que es un interés real sobre el dólar del 13%. Ahora, esto atado a la inflación, que sabemos que en la Argentina la inflación y el dólar son casi mellizos, tienden a comportarse muy parecidos. Pues ahora podemos discutir que el gobierno logró que no hubiera tanto contagio de inflación, pero créanme que si el escenario es negativo va a haber contagio de inflación. Bueno, esto les va a rendir una tasa real de alrededor del 20-25%, es decir, mucho mejor. Si sale bien, y estos bonos son lo que nosotros le decimos son un win-win. ¿Por qué? Porque si sale bien, esa tasa, esa sobretasa que están pagando esos bonos tiene que colapsar, tiene que bajar fuertemente. Y cualquiera que sabe matemática financiera, y si no lo saben, créanme, y después lo podemos discutir, si esto sale bien, lo que va a terminar pasando es que esa tasa va a bajar fuertemente, esa sobretasa. Antes de las elecciones, estos bonos cotizaban a ser más 5, ser más 6, y estaban en tasas interesantes, pero esas tasas tienen que colapsar. Es decir, que el precio de estos bonos tiene que subir fuertemente para que eso pase. Entonces, hay una oportunidad de tener una ganancia de capital interesante en estos bonos. Y si sale mal, y el gobierno tiene que dejar correr el tipo de cambio y tiene que dejar que se le acelere un poco la inflación después de las elecciones del 26 de octubre,
tenés cobertura inflacionaria con una muy buena tasa real arriba de eso. Entonces, esto es lo que nosotros creemos que un inversor conservador que se anima a dar un pasito más puede tranquilamente incorporar a su cartera. Obviamente, el otro lugar donde hay oportunidades interesantes es en la renta fija. Ya sea, pongámosle el nombre LECAP, pongámosle el nombre BONCAP, y ahí dependerá de nuevo qué tan valiente sos como inversor. Si vas acá al tramo corto de la curva y buscar rendimientos que estén entre el 4,5 y el 5% efectivo mensuales, o buscar rendimientos más bajos, pero durante más tiempo. Porque tengamos en cuenta algo, el mercado claramente espera que esta situación de tasas tan elevadas no va a durar mucho tiempo. Por eso, a medida que yo busco vencimientos más largos, la tasa va bajando. El mercado dice, che, esto no es sostenible en el tiempo, la tasa va a bajar por las buenas o por las malas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué alguien elegiría el tramo largo con tasa más baja? Porque quiere garantizarse tasa interesante durante más tiempo. Entonces es un perfil de cliente que tiene una visión mucho más de largo plazo y constructiva en ese sentido, porque cree que las tasas van a bajar todavía más de lo que espera el mercado. Y después hay otro instrumento muy positivo que es el que ajusta por Tamar, ¿sí? Que hoy está pagándote Tamar más 6,5 aproximadamente, con una duration bastante lógica de aproximadamente medio año, y eso te permite cerrar la TAMAR, para el que no sabe, es la tasa promedio de plazos fijos mayoristas que vino a reemplazar a la Badlar, porque la Badlar era la tasa, vieja tasa mayorista argentina, que era para depósitos de más de 1 millón. Imagínense que 1 millón dejó de ser mayorista hace mucho tiempo en la Argentina, entonces surgió esta TAMAR. Y la TAMAR es la que viene corrigiendo por el valor de la tasa de plazo fijo, y es la que se encontraba hasta el día de ayer por arriba del 60% de tasa nominal anual. Entonces, hay una oportunidad acá para el cliente conservador, con fe y con esperanza, como le decimos nosotros, para armar una cartera diversificada, para ir a ver las elecciones y tener, como nosotros recomendamos, ya sea a través de nuestro fondo Balance, o a través de armar una cartera en forma directa, como verán acá, con alrededor de un 40% de SER, con algo de estos bonos duales que son los que le mostraba recién con Tamar. Los duales son un mix entre tasa variable Tamar y tasa fija, un 30% de tasa fija y alguito de dólares, digamos un 12%. Y de ahí probablemente alguno también dirá, ¿por qué le pones tan poco dólar? Porque creemos que, como dije al principio, en la introducción, el gobierno tiene las herramientas para definir para defender el techo de la banda, le sobran dólares contra el poder de fuego que puede tener el sector privado. Creemos que lo va a lograr hasta el 26 de octubre tranquilamente, con lo cual una cartera de corto plazo para ver las elecciones provinciales de este domingo tiene sentido para nosotros que no tenga un porcentaje de dolarización alto. Obviamente, retrocediendo, si sos el conservador con miedo, esta no es para vos, digamos, la tuya es 100% dólares con los activos que vimos al principio, o preales y los corpos. Ahora, si sos un conservador con fe y esperanza, se suman estos activos. Después, obviamente, aparece el otro, salimos de este, nos vamos rápidamente al moderado y quiero terminar rápido para abrir espacio a algunas preguntas. Obviamente los viejos y queridos bonos soberanos que tantas amarguras y tantas alegrías, depende del caso, han traído en la Argentina, son los bonos en dólares con vencimiento del 2029 hasta el 2041, que están con tasas obviamente de nuevo súper interesantes, en el caso de una L30 rindiendo cercano al 16% de TIR, en un global 2030 rindiendo en zona de 14,5. O sea, de nuevo, estos bonos ofrecen un escenario súper interesante con un global 2035 en la zona de 13, y tenés alguien que busque algo más cortito, un bono que vence dentro de 5 años como el 2030, pero que tiene una estructura muy acelerada de pago de amortizaciones, con lo cual la duration es cortita, está más en la zona de los 2 años la duration de un bono de estos, por lo rápido que va devolviendo capital. De nuevo empezamos a ver dispersión. ¿Qué diferencia una L de un GD? La jurisdicción a la que tenés que ir a hacer juicio si se rompe todo, si hay default. En el caso de los AL, juzgados argentinos; en el caso de los globales, juzgados de Nueva York. Obviamente el mercado le empieza a dar de nuevo valor a esa prima de tener algo para ir a hacer juicio en Estados Unidos con la justicia norteamericana, bla, 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 y por eso es que rinde más o es más arriesgado tener un ley local que un ley extranjera. De nuevo, elige tu propia aventura. Probablemente la historia argentina demuestra que esa prima después termina siendo más o menos lo mismo. Eh, pero bueno, probablemente para psicológicamente no es lo mismo, más para un fondo grande que tiene posibilidad de litigar y que va a ir a litigar a Nueva York, no va a venir a litigar a la Argentina. Entonces busca el global claramente para jugar esto. Y ahí vas a tener que ver
qué tipo de inversión querés hacer. Si es una inversión de tasa, obviamente vas a buscar más los globales cortitos como el 29-30, intentar cobrar los cupones y comprarlos y cobrar las amortizaciones. Ahora, si lo que estás buscando también es estás convencido que al gobierno le puede ir bien y que el riesgo país cercano a los 900 puntos tiene que volver a colapsar, fíjate qué interesante lo que pasa con un Global 2035, que es uno de los bonos que a nosotros más nos gusta para este perfil de inversor. ¿Sí? En un escenario donde la tasa de ese global está en la zona de los 13, del 13%, que es un riesgo país de 900 puntos, cómo se arma el riesgo país? Un bono libre de riesgo norteamericano te rinde 4% anual, le sumás 900 puntos básicos de tasa, es decir, 4 más 9, 13, es decir, este es el riesgo, esta es la zona en la que está rindiendo hoy prácticamente la curva argentina. ¿Sí? Ahí estamos en un escenario de indiferencia. Ahora, si el riesgo país empieza a bajar y vuelve a la zona de 600 puntos, es decir, una zona de tasa de el 10% para el Global 2035, el precio de ese bono en forma directa tiene que aumentar un poco más de 18%. Y si te muestro otros escenarios más optimistas, te vas obviamente a escenarios más optimistas de potencial suba de precio. Para nosotros, el Global 2035 es uno de los que ofrece la mejor relación. Lo que puede subir en un escenario de baja de riesgo país contra lo que puede bajar en un escenario de baja de riesgo país. El mix ese nos parece que está bastante equilibrado y es interesante junto con el 2038. Y este sigue siendo un caballito de batalla. Y otra cosa que el perfil moderado podrá ver si incorpora o no son acciones. Y ahí nos metemos de lleno con este, que creo que es el tema hoy que más atrae y más intriga, que es lo que está pasando con el Merval. Gráfico que les muestro, Merval en dólares, que es el Merval como generalmente se analiza para evitar, digamos, el efecto del peso, por más que en el último tiempo el dólar ha estado bastante estable. Pero básicamente esto es lo que venimos viviendo desde un 2024, donde, si ustedes se acordarán, el mercado venía subiendo, se encontró con la turbulencia de los meses que comenzó desde mayo hasta julio con la suba del dólar. Si se acuerdan, allá por julio el mercado, el gobierno tuvo algunas complicaciones en el 2024, la acusación al Banco Macro, se acordarán de toda esa telenovela que vivimos. Y después, allá por septiembre del año pasado, el mercado termina de salir de esa incertidumbre, se relanza el programa del gobierno y tuvimos una suba feroz en el mercado de acciones desde los $1.400 hasta casi los $2.600 aproximadamente, que fue el máximo que hizo en enero, y ahí arrancamos el proceso este de dudas y de corrección, primero con las dudas de si se caía de acuerdo con el fondo, que no se iba a hacer acuerdo, que no se iba a salir del cepo, etcétera. Un relanzamiento de nuevo ahí con la salida del cepo en abril, con el acuerdo con el fondo, con una serie de noticias positivas que empiezan a alimentar de nuevo la suba del mercado, del Merval en dólares, y después entramos de lleno en el proceso de dudas por la liquidación de la cosecha, la oferta de dólares, algún repunte y ahora la incertidumbre electoral, ¿sí? Un mercado que viene demostrando muy bien cuáles son las emociones que ha ido pasando a lo largo de ese tiempo. ¿A dónde estamos en niveles de análisis técnico? Estamos en los mínimos que vimos en el mes de abril, los estamos visitando en este momento y estamos en aquella zona que fue resistencia en las turbulencias que tuvimos a lo largo del 2024 hasta que el mercado salió para arriba. Es decir, borramos prácticamente todo el año 2025, ha sido un año de gran stand-by y vamos a las elecciones a definir esto. En un mercado que obviamente va muy negativo, porque si nosotros comparamos de nuevo la macro que teníamos acá con la macro que teníamos acá, espectacularmente mejor. Todo está mejor, el potencial es mucho más grande y Argentina está mucho más sana en todo sentido, macro y micro. Con lo cual, pasada la turbulencia de las elecciones, si sale bien, probablemente veamos un mercado que va a estar resolviendo esta figura triangular de definición hacia arriba y si sale mal, tendremos que ir a ver a qué lugares lo tenemos que ir a buscar más abajo. Y ahí ya venimos con algunas dudas, los que nos siguen sabrán que en el análisis técnico que hacíamos en un momento hablábamos de esta figura triangular de definición, se rompió hace unas semanas atrás, nos obligó a replantear escenario y volver a esta figura que es un poco más grave, es un poco más difícil y nos pone una señal de alerta más fuerte. ¿Cómo lo está viendo el de afuera? ¿Cómo lo está viendo el que no tiene la cabeza tan sucia como nosotros del día a día? Bueno. Esta semana salió informe de los dos principales bancos a nivel internacional, Morgan Stanley y JP Morgan. No va a faltar el que me diga esto no la pegan nunca, esto siempre te dicen las cosas al revés.
La realidad es que yo me tengo que sacar el sombrero, tengo que decir, reconocer algo. JP Morgan la viene poniendo muy bien con la Argentina. Recomendó hacer carry cuando había que hacer carry, recomendó desarmar el carry cuando se armó el lío en la Argentina con el dólar. Hace poco volvió a recomendar armar carry. En el fin de semana, fines de la semana pasada, volvió a ratificar esa visión de que hay una oportunidad de tasa de interés en pesos y te planteó también algunas otras estrategias que se podían hacer con la Argentina. Y ahora directamente los dos salieron con informe diciendo hay una oportunidad en el equity, hay una oportunidad en las acciones argentinas. Morgan Stanley directamente diciendo hay que irse comprado a las elecciones en la Argentina porque el mercado está exagerando lo que puede pasar, porque los precios están muy baratos y hay que aprovechar la oportunidad. Caso de JP Morgan, muy parecido. Les pusimos acá un extracto como para compartirlos con ustedes, donde lo que concluye al final JP Morgan en su informe dice, el mercado aún no refleja un escenario optimista, tras una caída de casi 30% en lo que va del año, creemos que el mercado argentino presenta un riesgo asimétrico al alza. Y ahí voy a volver sobre eso. El débil desempeño este año ha provocado una fuerte contracción en los múltiplos de evaluación de las empresas, con un price earning forward, es decir, proyectado a 12 meses, de apenas 7 veces y media, es decir, precio sobre ganancia cotiza, ganancias proyectadas cotiza 7 veces y media, y esto posiciona a Argentina como uno de los mercados más baratos de América Latina, lo cual limita el downside, lo que puede bajar, en nuestra opinión. Mientras que en un escenario alcista los múltiplos podrían llegar a niveles de casi 20 veces como ocurrió en el pico del gobierno de Macri, en un escenario negativo extremo podrían caer a 4 o 5 veces. ¿Qué es un trade asimétrico? El sueño del inversor. Todo inversor se desvela las 24 horas, todo analista de inversiones se desvela las 24 horas del día para encontrar un trade asimétrico. ¿Qué es un trade asimétrico? El que tengo poco para perder y mucho para ganar. Ese es el sueño de todo inversor. Eso es lo que lo desvela, lo que busca todo el día. Cuando uno encuentra uno que está equilibrado, puedo perder más o menos lo mismo que puedo ganar. Es un trade simétrico, no hay mucho jugo para sacarle ahí. Cuando hay una simetría a la inversa, tengo mucho para perder y poco para ganar, descartado, pero esto es lo que busca un inversor, un trade asimétrico, donde si sale mal, ya está prácticamente priceado, el mercado llega muy negativo y esto es lo que mejor ha funcionado cuando uno analiza las últimas elecciones de la Argentina. Y esto lo hemos estado hablando mucho. En el 2013, si ustedes se acuerdan, cuando fuimos a las legislativas, que fueron unas legislativas también en aquel momento, Cristina venía de ganar las nacionales presidenciales en el 2011 por goleada, más del 50% de los votos. Era la época, para el que no se acuerda, del vamos por todo. Era la época de la efervescencia kirchnerista y de la potencial reforma de una constitución para que Cristina se quedara para siempre con nosotros. En aquel momento llegan las PASO legislativas del 2013 y Massa da el batacazo en la provincia de Buenos Aires cuando dice que venía a sacar a los ñoquis, cuando era el opositor por excelencia en aquel momento, y comienza un proceso donde el mercado dice, apa, no vamos a hacer Venezuela, y arranca un proceso de suba en la Argentina tremendo. Y era un trade asimétrico, ¿por qué? Porque el mercado priceaba desastre, priceaba Venezuela, priceaba que Argentina se iba al séptimo infierno. No pasó eso, voló el mercado, comenzó de hecho ahí un bull market, un mercado alcista que duró 5 años hasta el 2018 con Macri ya en la presidencia. Y algo parecido pasó en la segunda vuelta electoral de noviembre del 2015, cuando Macri gana las elecciones presidenciales, pega el batacazo en octubre, se acerca fuerte a Scioli y ahí el mercado dice, ya está, Macri presidente, va a ganar la segunda vuelta, el mercado sigue subiendo, fiesta, fiesta, se viene un cambio de gobierno, la Argentina pro mercado, bla, bla, bla. Gana la segunda vuelta en noviembre, al otro día comienza un proceso de corrección del mercado argentino de alrededor del 30% en dólares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mercado llegó súper comprado, súper eufórico, y los precios en ese momento no daban margen para nada, y ahí, al margen de eso, a Macri le quedaba un lío tremendo por resolver todavía por delante. Entonces, siempre en Argentina paga ser contrarian, como se dice, paga el trade asimétrico y estamos viendo la posibilidad de ser contrarian es irse comprado y estamos viendo que el trade asimétrico está a favor de irse comprado. Entonces, en ese sentido es que nosotros vemos una posición optimista. Y ni hablar cuando empezamos a meternos en los fundamentos, cuando sacamos el lío político y nos ponemos a mirar economía un rato, que como decía, esto no lo hacemos mucho lamentablemente en países como Argentina, ni hablar, digo, no voy a ahondar mucho en esto, pero acá les muestro a nuestros alfiles, YPF, Vista y Pampa,
¿sí? En el sector petrolero comparado con empresas de primera línea. Acá les estamos mostrando Exxon, Chevron, ¿sí? Compañías también brasileras como Petrobras, colombianas, de distintos lugares. Y lo que vemos es que en un gráfico donde nosotros vemos el valor de las ganancias contra el EBITDA y el EBITDA, el crecimiento de las ganancias esperado para el 2026, Argentina es claramente el mercado más barato de Latinoamérica. Volvemos a lo mismo que decía recién, no solo de Latinoamérica, en algunos activos es uno de los mercados más baratos del mundo con estos potenciales y estos valores de precios a los que llega estas elecciones. Y si miramos el valor, el precio contra el valor libro de los bancos argentinos contra el promedio de Latinoamérica, volvimos a estar regalados. Así como yo dije varias veces, en enero del 2025 no había margen de error, los bancos estaban carísimos y pueden buscar que en aquel momento lo dijimos, que los bancos habían quedado muy caros en términos contra la TAM, de vuelta se pusieron regalados, de vuelta se pusieron en valores que han sido siempre oportunidad en la Argentina. Entonces, vemos una macro, una micro y compañías muy buenas con un escenario político muy sucio, pero quizá priceando algo demasiado extremo. Entonces, conclusión, para nosotros, para el perfil agresivo, que tiene estómago, que se la banca y que está dispuesto a la volatilidad y que está dispuesto a que hay una probabilidad de que salga mal, pero que ese trade de vuelta es asimétrico, tenés las probabilidades a tu favor, creemos que tiene sentido irse comprado a las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes entran en este perfil agresivo en el medio de la locura que hoy a la Argentina? Los agresivos de verdad. O sea, esto realmente es para el que entiende, el que se anima y el que está dispuesto a hacer esta apuesta. Y si no, tenés tu perfil moderado, y si no, tenés tu perfil conservador con fe y esperanza, y si no, tenés tu perfil conservador con miedo, y si no, directamente tenés que no verla con ningún activo argentino en cartera. Lo importante es hacer una introspección, entender qué tipo de inversor soy, qué premio voy a ir a buscar y qué riesgo estoy dispuesto a correr. Eso es todo de mi parte, es todo lo que les puedo aportar en este contexto. Rodri, no sé si tenemos Bueno, algo de Fer, preguntas, no sé si querés muy abrir. buena la exposición. Tenemos ahí una pregunta, dame un segundito, pero tenía que ver un poco con los sectores, ¿no? Más allá del sector energético, creo que mencionaste el banco con un gran potencial. No sé si ves otro sector el cual nos guste estas valuaciones. La realidad es que si nosotros miramos hoy cómo está primero voy a hacer una aclaración. 95% política, 5% macro y análisis de compañía. Y eso pasa un poco también en el mercado. El mercado hoy se viene operando como Argentina. Las acciones argentinas operan como Argentina, como un país en todo. Entonces, la realidad es que ese análisis de papeles hoy es un poquito irrelevante. Yo creo que depende de lo que pase con el escenario político, si sale bien o no sale tan mal como el mercado espera, los papeles van a celebrar. Lo que dicen los que saben es que si vos sos arriesgado, lo que vas a buscar es comprar beta. ¿Qué significa comprar beta? Comprar acciones que tienden a moverse más que el Merval. ¿Cuáles son esas acciones? Los bancos. Los bancos son los que tienen un beta mayor a uno. ¿Qué significa eso? Que si el Merval sube uno, es decir, el promedio sube uno, los bancos suben 1,1 o 1,3 o 1,4 dependiendo de qué banco. Entonces, el que está buscando banco, lo que está buscando es eso, tener mucho beta Argentina para jugarse este escenario. Probablemente los bancos siguen siendo de los más flojitos cuando mirás el balance. ¿Por qué? Porque tienen un desafío muy grande por delante. Los últimos balances lo vienen mostrando, les está costando la reconversión de pasar de vivir de un negocio, de colocar los pesos que tenían en bonos del gobierno y que les pagara tasas extraordinarias, a un negocio donde tienen que salir a prestar, donde se les ha disparado un poquito la mora, donde están en un proceso de transición que claramente no va a ser fácil, y que le queda mucho camino por delante, pero que tiene un potencial tremendo. Entonces, los bancos hoy tienen una realidad difícil, un potencial muy grande. Las energéticas, y principalmente el sector petrolero, como veíamos recién, probablemente tienen una situación totalmente opuesta. Tienen un presente brillante con un futuro también brillante, y hoy son los activos más bonitos cuando te pones a mirarlo, y son caballitos de batalla que yo creo que es difícil que te decepcionen. Obviamente, distinto es mirar un Vista con el nivel de management que tiene y de inversores extranjeros que tiene contra un YPF que sigue teniendo un 51% de participación del gobierno y donde el factor político indefectiblemente
va a tener más peso sobre un activo como YPF. Ahora, en conclusión y para responder eso, creo que si lo que estás buscando es jugar el trade electoral, como se dice, un poco que no importa, digamos, creo que todo va a traccionar hacia arriba y tenés que buscar más que nada si querés activos que se mueven violento o activos que se mueven a la par o que tienden a ser un poco más defensivos contra el promedio de mercado. Bien, creo que no tenemos más preguntas en el chat. Hay una mano Ahí levantada. veo una que me parece está buena. eh, que pregunta a alguien por qué elegimos acá. Ah, ok, sí, Elegimos acá el Nicolás. G35 y no elegimos el G29, que es muy buena la pregunta, porque dice en un escenario negativo baja menos. Sí, es cierto, pero por eso digo, GD29, GD30 es para el que quiere devengar tasa, ¿sí? Y que quiere cobrar las amortizaciones y que busca algo más corto. El que quiere meterle algo más de rock a la cartera va por 35 y 38. ¿Por qué? Porque en el escenario donde el riesgo país baja fuerte, este va a terminar redondeando una tira en la zona del 10% y este va a terminar redondeando una tira en la zona del 25%. Entonces, de nuevo, elige tu propia aventura. ¿Qué tipo de riesgo estás dispuesto a asumir y hasta dónde te sentís cómodo? No hay una solución mágica. De acá, todo es válido de hacer inversiones. Después, de nuevo, uno tiene que ver estómago y hasta dónde está dispuesto a asumir riesgos en búsqueda de un potencial retorno. Y ahí sumo una más que siempre interesa, que preguntan por la tendencia a dolarizar cartera entre las dos elecciones. Gran depende nuevamente. En el escenario optimista, donde el gobierno liquida, digamos, el tema en estas elecciones, que sería en los escenarios de cola que nosotros planteábamos al principio, si el gobierno logra el escenario de cola súper positivo y probablemente la dolarización deja de ser un problema, si vas a la sorpresa posible como a la expectativa general, vas a mantener un ritmo de dolarización alto, pero manejable, me parece, por el gobierno con los mecanismos que tiene y si vas al escenario de cola 2 que es el extremo, y te van a ir a testear el techo de la banda. Van a ir a testear el techo de la banda y ahí el gobierno tiene las herramientas para defenderlo. Va a ser un escenario de desconfianza, al mercado no le va a gustar que el gobierno empiece a usar dólares de las reservas del Banco Central. Y eso va a estresar todavía mucho más el escenario y ahí el gobierno se va a estar jugando un pleno al 26 de octubre, básicamente. Y después creo que las otras que estoy viendo, las otras que estoy viendo me parece ya las fuimos respondiendo a lo largo. No sé, Rodri, si ves alguna que haya quedado sin responder ahí en el grupo. No, ahí se sumó una al final sobre el mercado de futuros. Con el dólar de diciembre está arriba de 1500. Hay un riesgo que se libere las bandas en estos niveles. Creo que lo que mencionó Fernando recién, ¿no? Va a depender un poco de las elecciones, eso. Hay una discusión tremenda dentro de la academia, y con esto lo intento hacer corto y termino, porque sé que es un tema que interesa mucho el futuro del tipo de cambio. Hay una discusión dentro de un grupo de economistas que dicen que este sistema ya murió, inclusive en un escenario positivo para el gobierno, que van a tener que tocar el tipo de cambio y que van a desarmar por lo menos el esquema de bandas y demás. Yo no lo compro. Personalmente, esto lo aclaro, es una apreciación personal y está dividida la opinión y algunos de los que creen que tiene que hacerlo eso son personas que profesionalmente las respeto, que creen que va a pasar eso. Yo creo que si el gobierno gana y entra en un escenario virtuoso, puede ser tremendamente virtuoso, porque la macro está mucho mejor de nuevo, vuelvo a hacer énfasis en eso. El gobierno tiene una posición interesante para darle hacia adelante a esto y el modelo del gobierno es un modelo que a la larga va a terminar con una cuenta corriente deficitaria y una cuenta capital positiva, es decir, un modelo que cierra con entrada de capitales y que va a cerrar con un tipo de cambio que para muchas personas va a estar atrasado. Entonces, eso va a funcionar así, va a ser un tema en un escenario virtuoso. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el gobierno a lo que apunta con una reconstrucción de la confianza y donde los JP Morgan, los Morgan Stanley, los BlackRock, los grandes fondos de inversión internacionales se sientan a la mesa y básicamente aceptan una
refinanciación voluntaria de la deuda. Y esto lo quiero aclarar de qué estamos hablando. Estamos hablando de que el gobierno ofrece un bono más largo a cambio de los bonos que tiene que vencer una hora. ¿Y por qué esto es importante para el gobierno? Porque tiene que dejar de pagar deuda en efectivo. El gran problema que ha tenido el gobierno estos 2 años al momento de acumular reservas no es que no compra dólares, es que los dólares se los gasta pagando en efectivo, un billete arriba del otro, los vencimientos de deuda. Y eso es inviable por la reestructuración de deuda que hizo Guzmán, que es un desastre, que son todos los vencimientos. Lo que hizo Guzmán fue básicamente no te pongo ningún vencimiento durante la gestión de Alberto Fernández y después caen todos los vencimientos a lo loco en muy poco tiempo. Y eso se sabía que no, Argentina no lo podía encarar pagando en efectivo y que iba a tener que sentarse a negociar. Pero bueno, si el gobierno logra un espaldarazo político y se sienta a negociar por las buenas, tiene todas las de negociar porque hay mucho interés en buscar alternativas. Afuera lo que está pasando, casi no hablé de la parte internacional, es que se está recomendando muchísimo invertir en Latinoamérica. Es uno de los lugares que más está interesando. ¿Y por qué está interesando Latinoamérica? Porque Estados Unidos tiene un déficit ridículo. Donald Trump está intentando intervenir el Banco Central norteamericano. Señores, o sea, escuchen eso. Donald Trump está intentando intervenir el Banco Central norteamericano, la institución que genera más confianza en el mundo. Europa se va a alargar a hacer gastos militares de vuelta, con lo cual se les va a disparar de nuevo la situación fiscal. O sea, es muy difícil encontrar lugares que sean sólidos para comprar deuda de esos países y que paguen buena tasa de interés, aparte, porque las tasas de interés están bajas con una inflación que se mantiene caliente. Entonces, los países de Latinoamérica ordenados, con reservas, que no es el caso de Argentina, y eso es una de las luces rojas que tiene la Argentina, y con superávit fiscal, que hay muy poco en el mundo, y ahí sí Argentina está bien alineado, van a ser súper interesantes y van a ser buscados por los fondos de inversión como lugares donde invertir. Entonces, hay una oportunidad para que Argentina, no estoy hablando de tomar nueva deuda, sino que estoy hablando de refinanciar la deuda que ya tiene para dejar de gastarse los dólares en pago de deuda y poder construir esas reservas internacionales que puede construir. Eso puede ser súper positivo para la Argentina y puede generar de nuevo un círculo virtuoso que hoy, ensuciados en el barro, metidos en el barro como estamos, no lo estamos viendo y puede cambiar radicalmente en ese escenario. Pero bueno, veo que hay varias preguntas que no hemos podido responder. Rodri, creo que las Sí, podemos tomar y después ver si podemos ver. las... Sí, yo estaba tratando de responder algunas, pero vamos a dejarlas por privado después, enviamos a cada uno. Y bueno, gracias a todos por participar. Vamos a estar subiendo el video, ¿sí? A YouTube en breve, por si quieren repasar alguna parte. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes para que les lleguen tanto los podcasts que hacemos, los newsletters que enviamos a clientes. Así que cualquier duda nos escriben. Muchas gracias a todos y fue muy buena la presentación. Gracias. Gracias, nos vemos.